12:10, ya está con nosotros el senador Jorge Enrique Robledo. Senador, buen día. Muy buenos días, Vicky, mil gracias por su invitación a la mesa de trabajo, mis saludos, y a los colombianos todos también mis saludos. El otro día tuvimos aquí a Claudia López y se vino en bicicleta. ¿Usted en qué llegó? No, yo llegué en carro. Hay riesgos que no corro, hay riesgos que no corro. ¿Cierto? Peligroso, peligroso. Pues, por lo menos es un riesgo, pero bueno, que les vaya muy bien a todos los que montan en bicicleta, me alegra que lo hagan. Ya voy con ustedes, esperen un segundito que tenemos reporte a esta hora con Ana María Cuesta, la ponencia en la Corte Constitucional que está pidiendo el desmonte gradual de las corridas de toros a propósito de lo que se vivió este fin de semana con las corridas de toros en la Santa María, en Bogotá. Los desmanes, los heridos, en fin, las protestas que están en todo su derecho, pero que se salieron de madre. Ana María. Vicky, muy buenas tardes. Pues esta semana la Sala Plena de la Corte se prepara para discutir dos demandas contra distintas disposiciones de la ley contra el maltrato animal que pretenden que se penalicen las corridas de toro, el rejoneo, el coleo, las novilladas, becerradas, tientas y riñas de gallo. El magistrado Alberto Rojas en su ponencia es partidario de ir desmontando progresivamente las corridas de toros, prohibiendo el maltrato y el sufrimiento de los animales. La ponencia permitiría la fiesta brava, pero como mera celebración cultural, sin herir, maltratar o hacer sufrir a los toros. Por otra parte, otra ponencia del magistrado Alejandro Linares avala que se siga practicando la tauromaquia como parte de una tradición cultural. Sobre la demanda a cargo del despacho de Rojas, la Procuraduría le pidió a la Corte que se declare inhibida, y sobre la demanda del despacho de Alejandro Linares, la Procuraduría a cargo de Alejandro Ordóñez conceptuó en su momento que no comparte los argumentos de la demanda al advertir que hay excepciones al deber de proteger a los animales de acuerdo con la jurisprudencia colombiana. Y en otro punto, Diego Aguilar, con más noticias, un nuevo enfrentamiento entre Peñalosa y Petro. Bueno, esto es como Uribe y Santos, todos los días. Así es, Vicky, frente a este mismo tema. Primero, el alcalde Enrique Peñalosa rechazó los actos de violencia que se presentaron este domingo en inmediaciones de la Santa María y anunció que se reforzarán las medidas. El alcalde además aseguró que grupos políticos utilizaron estas protestas para incitar a los manifestantes a generar violencia y agredir a los asistentes al acto, al asegurar que la administración actual apoya los toros, cuando según el alcalde había algunos líderes políticos interesados en promover actividades de agresión y de violencia, pero lo que sí esperamos es que la inmensa mayoría de ciudadanos que quieren manifestarse en contra de los toros lo sigan haciendo de manera pacífica, y esas minorías de violentos, que son en buena medida los mismos que cometen actos de violencia en otras ocasiones. 30 personas lesionadas, que muchas de ellas ya han sido emitidas directamente a sus casas, luego todo el peso de la ley para que no se vuelva, y hay corrida de toros. La pregunta es si las autoridades están en la capacidad para atender la seguridad de los bogotanos en estos puntos. 12:14, ya en segundos estamos con el senador Jorge Enrique Robledo, porque tenemos en línea al torero Luis Miguel Castrillón. La verdad es que tiene corrida este fin de semana, qué miedo. O sea, yo creo que a todos les da susto ya ir a la Plaza de Toros. Lo saludamos, Luis Miguel Castrillón, buen día. Espéreme un segundito que parece que ya volvemos con él. Óigame, senador Jorge Robledo, inevitable tener que empezar a preguntarle a usted primero, ¿le gustan los toros o no le gustan? No, no me gustan. De muchacho fui a corridas, pero definitivamente ya no voy a toros, no me gusta. ¿Se justifica lo que ocurrió ayer? No, yo creo que es natural que pueda haber puntos de vista diferentes frente a ese tema, que es un tema pues que es de un debate además muy viejo. Lo que hay que hacer es esfuerzos como esos reclamos y como estas protestas, que son legítimas a mi juicio, pues ojalá no terminen en los incidentes en que terminaron ayer, y en ese sentido yo insistiría mucho en que las autoridades tienen que hacer esfuerzos por ser pacientes y manejar los reclamos ciudadanos sin que terminen en la situación Piense si le gusta la participación de Petro y de Holman Morris en las protestas. Permítame, que ya tengo a Luis Miguel Castrillón. Luis Miguel. Sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Me dicen que usted está en el cartel del próximo fin de semana en la Santa María, y después de lo ocurrido este fin de semana... Señor. Sí. ¿Cuándo torea? El 12 de febrero. El 12 de febrero, el 12 de febrero. Mire, ¿cuál es su opinión desde el lado de los toreros? ¿Cómo están viendo esto que se está presentando en Bogotá por los toros, las protestas, lo que ocurrió ayer, heridos, desmanes de toda clase? Mire, yo estoy de acuerdo con que haya personas que no les guste, ¿no? Que haya incluso oposición taurina. Ya llegar al punto de la violencia, creo que se está demostrando de verdad quiénes son los violentos. Sí.
nosotros los aficionados a los toros, o toreros, o personas del mundo del toro, pues vivimos por y para la profesión y la respetamos, y respetamos otras profesiones y otras culturas. No tienen por qué los antitaurinos llegar al punto de la violencia. Si bien no hay ninguna justificación para llegar a esa violencia que vimos en las protestas, pues también es un hecho que quienes están apoyando que se acaben las corridas de toros, por lo menos en Bogotá, están en contra del maltrato a los animales, ver un torito sufriendo mientras lo van asesinando poco a poco. ¿Ustedes son conscientes de eso o es difícil ser torero y entender eso? Mire, yo entiendo que es un espectáculo sangriento, eso no es oculto para nadie, pero también creo que deberían conocer lo que es la profesión, lo que es el mundo del toro, cómo vive el toro de lidia, por y para qué se cría, y entender su final, ¿no? Que al final de cuentas es peleando en una plaza de toros con derechos que no tiene ningún otro animal, que es a ganarse su vida según sus condiciones y sus cualidades. Yo entiendo que haya gente en contra, como decía antes, pero también invitaría yo a muchos antitaurinos con fuerza política, digamos, que puedan conocer el mundo del toro. Ya hay ahí en adelante que no les guste, perfecto, pero que por lo menos lo conozcan y ataquen algo con conocimiento, que critiquen con un conocimiento de lo que es esta profesión, de lo que es el toro de lidia en sí como animal, todos los sacrificios que hacemos todos, los toreros, ganaderos, empresarios, todos los que estamos en este mundo, y los invito a conocer el mundo del toro para así tener bases por lo menos a la hora de criticar y de atacar la tauromaquia. Luis Miguel Castrillón, señor. Dígale, Rafael. Déjeme hacer una pregunta. Luis Miguel, ¿les ha hecho un favor para defender la tauromaquia la violencia antitaurina del pasado domingo? Sí, porque como decía al principio, estamos viendo quién de verdad son los violentos y quiénes son los que atacan con violencia a los mismos seres humanos. Estamos delante de ataques a personas, o sea, ya salgámonos de los animales, ¿no? Pero están atacando a personas, a seres humanos, por un gusto diferente al de ellos. Eso me parece eso sí es una verdadera barbarie para mí como torero, y si no fuera torero también lo vería así. No tienen por qué. Ayuda, claro que sí ayuda para nosotros los taurinos, pero también es un ataque ahí que no tiene sentido y no tiene sin razón. Luis Miguel Castrillón, mil gracias por estar con nosotros en la W. Este mediodía 12 del día 19 minutos, Rafael, no hay ninguna justificación para lo que ocurrió en medio de las protestas, pero obviamente quienes protestaron con un grupo de personas tan nutrido que termina yendo a ver cómo muere poco a poco un toro acosado por un torero. Si escucháramos a los taurinos y a los taurinos de tronío, como se dice en lenguaje taurino, observaríamos que ellos también tienen sus razones para mantener la lidia. Y de entrada, una de las razones que dicen y que apuntaba nuestro matador de toros hoy es que los toros se acabarían. No tendría ningún sentido tener toros si no se les saca ninguna rentabilidad, y su rentabilidad para los toros bravos, su rentabilidad está en la plaza. Pero en cualquier caso, no me pronuncio, no tengo opinión definida sobre a favor y en contra. En este caso soy como agnóstico. Senador Jorge Enrique Robledo, ¿le gustó, es adecuada? ¿Se justifica la participación de Gustavo Petro y de Holman Morris, el concejal de Bogotá, en esas marchas que además pues terminaron en todos estos desmanes? Yo soy supremamente respetuoso y le concedo mucho valor al derecho ciudadano, Vicky, a movilizarse, o sea, a salir a una marcha, a una manifestación, a repartir unas hojas, a hacer un acto público, y pienso que ese es un derecho que es irrenunciable y que es un derecho que todo el mundo tiene derecho a su vez a ejercer. El hecho de que haya sido alcalde, que sea de un determinado partido político,
que no es el mío, es bueno precisarlo, pues yo creo que eso no le quita el derecho a nadie, de la misma manera, y claro, son expresiones políticas, pero el alcalde Peñalosa también habla en nombre de un partido político que fue el que lo avaló, entonces yo no soy muy amigo de satanizar los puntos de vista de las personas porque esas personas sean líderes políticos. Pero no es oportunista. Discutamos, pero bueno, si él está convencido que debe actuar en eso y cree en eso, pues bueno, ese es un derecho, porque con ese criterio pues nadie tendría derecho a hablar de nada, porque entonces uno diría, no, es que entonces el doctor Peñalosa es oportunista, que porque salió y dijo y no sé qué, y eso se vuelve un debate, a mi juicio, interminable, ¿no? Permitamos que la gente se exprese y cada ciudadano, bueno, eso sí tiene el derecho también a formarse su opinión. Estamos fregados. En Colombia, Uribe y Santos, digo, la pelea. Y en Bogotá, Petro y Peñalosa. Sí, esa es parte de la vida del país y hay que hacer esfuerzos porque, y ahí yo doy mi opinión, porque los debates dejen de volverse como pleitos personales y se vuelvan más las discusiones sobre los hechos, más que sobre las personas. Pero bueno, eso en la práctica es bien difícil de lograr y sobre todo para que no se monopolicen, a mi juicio, es que se volvió moda en Colombia eso. Sí, ese es un poco, y a mí en el caso, por ejemplo, de Santos y Uribe hay una cosa que me preocupa mucho, es que ese es un debate que está centrado en el tema del proceso de paz, realmente ese es el almendrón del debate, pero en los otros asuntos de la macroeconomía, por ejemplo, es sabido que las posiciones de la Unidad Nacional y del Centro Democrático son básicamente iguales entre sí, entonces eso sí me preocupa, que se utilice un tema como para convertirlo como en cortina de humo, para que no se traten otros temas que son importantísimos y que marcan diferencias. ¿Santos o Uribe? No, ninguno de los dos. Nuestro Facebook Live está relleno, están llegando. Desde cualquier lugar del planeta usted se puede comunicar con nosotros, se puede conectar. ¿Qué dicen, Andrés? Dice por aquí Fiorella, muy de acuerdo con el señor Robledo. También Lucía Sandoval, no más toros, por favor, en Bogotá respeten a los animales. Y también hay personas, muchos comentarios, Vicky, que hablan de la violencia entre los seres humanos por defender a los animales. ¿Hasta qué punto estamos siendo pacifistas y animalistas? Las dos caras de la moneda política, Uribe versus Santos, William Fonseca. También nos comentan, no más toros, nos saludan desde París a esta hora en Facebook Live. Recuerden que pueden encontrarnos en @W. Patricia Carvajal está en Suiza y a esta hora también se conecta con nosotros. Es verdad también, Vicky. Recuerden que nuestro fanpage de Facebook es @W Radio Co, así lo encuentran en su buscador para seguir esta transmisión de Facebook Live, que en este momento tiene 1241 viewers. También tenemos 488 reacciones y comentarios que siguen llegando. Mildred saluda desde Orlando. Saludan también al senador Robledo, Carlos Gutiérrez. Carol Hernández Correa, volver un objeto un ser vivo para el disfrute de algunos es un poco aberrante, piensan algunos de los que nos están viendo en este momento en Facebook Live. ¿Algún día fue a corridas de toros? Sí, de muchacho le decía a Vicky, yo fui a corridas de toros cuando estaba en el colegio principalmente, después aquí ya en la universidad fui a un par de corridas, después dejé de ir a corridas como 40 años o 30 años y volví hace 15 años a una y prometí que no volvía más, porque definitivamente no, ya, o sea, lo que pudo gustarme de muchacho en un ambiente y en unas condiciones le ya puso ya como alturas, la razón al tema. Sí, ya, bueno, ya mucha gente había dicho muchas cosas y uno va cambiando su manera de pensar, pienso yo que es lo que es natural y entonces en este momento no iría bajo ninguna consideración a una corrida de toros. Permítame que vamos a Cúcuta, allí está Audrey Carrillo. ¿Qué es lo que está pasando? Enfrentamientos entre comerciantes y el ESMAD. Vicky, buenas tardes. Una verdadera batalla campal se registró en el centro de Cúcuta por los operativos anticontrabando en un reconocido centro comercial de acá de la ciudad. Más de 2.000 establecimientos cerraron sus puertas por el operativo sorpresa y varios comerciantes se enfrentaron al ESMAD por la incautación de las mercancías. Las autoridades dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y varias personas resultaron afectadas por estos mismos gases. Otros denuncian abuso de la autoridad por el uso de los perdigones. El tráfico vehicular también se paralizó por el bloqueo que ejercieron los comerciantes. A esta hora se ha restablecido el flujo vehicular y la tranquilidad ha vuelto a la ciudad de Cúcuta. Rafa, y no pierda cuidado, que están diciendo algunas fuentes que podría ocurrir que la Corte Constitucional esta semana volviera a prohibir los toros. ¿Se ha presentado algún tipo de tutela? No, están en el análisis, es que estos análisis son uno y otro, Jairito. Hay dos ponencias, Rafael, y una que le da como vía libre a que sigan las corridas de toros acá en el país y otra que no.
y están divididos los magistrados, pero todo inclinaría a apuntar a que 50-50 hasta ahora. Va a haber reuniones lunes y martes, se va a discutir el miércoles en la mañana estas ponencias, y hay unos que dicen que sí y otros que no, pero le cuento que está bastante dividida y vamos a esperar eso va a ser el miércoles en la Corte Constitucional. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Y se pueden prohibir en todo el país? Sí, claro. ¿O solamente sería para todo el país? Sí, claro, sí, claro, es una legislación de la Corte Constitucional que prima pues para todo el país. ¿Sí o no, senador? No, yo creo que la Corte puede modelar, como se dice, como sobre quiera. Sobre el tema de Bogotá, la queja. Puede poner Bogotá o puede todo el país. Ellos no, pero es que senadora, y sienta jurisprudencia. Sí, pero digamos debe ser acatada ya después por las otras alcaldías, por ejemplo. Sí, pero depende de cuál sea la jurisprudencia que siente. Sí, porque podría decir en unos, o sea, la Corte tiene en cierto sentido el derecho de modelar como quiera. No, y de hecho lo que ha hecho hasta ahora ha sido con Bogotá. Sí, en buena medida, porque lo que ha dicho es que las ciudades que tengan tradición taurina pueden mantenerla, o sea que en cierto sentido ya lo prohibió para el resto del país, pero podría cambiar eso en el sentido que quieran. Ellos pueden cambiar su doctrina de acuerdo con el caso que tengan a la vista, ¿no? Pasemos del tema de los toros a un monstruo de cachos enormes que tiene muchas patitas como los pulpos, y le hablo, senador Jorge Enrique Robledo, del tema de la corrupción. Usted ha sido muy importante en todas las denuncias de corrupción que se han conocido en Colombia. La última, pues el tema de Odebrecht y el Banco Agrario, que terminó siendo verdad y se terminó corroborando. ¿Qué vamos a hacer? Mire, Vicky, ese es un asunto que yo he estudiado. Usted sabe que yo he hecho buena parte de los debates de corrupción de los últimos años en el Congreso. Yo he estado ahí siendo uno de los citantes. Acabo de publicar un libro sobre corrupción, que son 5 de esos debates, los resúmenes de esos 5 debates, y ese libro tiene un encanto, es que la introducción es como un ensayo breve mío sobre las causas de la corrupción. O sea, ¿por qué digo esto? Todos, o sea, sabemos que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo y que esto ya está como se salió de sus justas proporciones de las que hablaba el presidente de la otra vez. Ahora, salirse de las justas proporciones, entre comillas, lo que quiere decir es que eso puede alcanzar niveles destructivos de una gravedad inaudita. O sea, si a un hipermercado le roban una plata, y siempre en los hipermercados roban plata, pero si es hasta unos niveles, bueno, el hipermercado puede vivir con quiebra. Eso. Si eso sale de madre, pues el negocio se quiebra. Bueno, lo mismo le puede pasar a un país, y yo creo que es lo que le está pasando. Entonces yo estoy proponiendo este debate, y es la introducción. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Las causas. Porque uno no va donde el médico a que el médico le diga dónde le duele, uno va sabiendo dónde le duele, uno va donde el médico a que el médico le diga por qué le duele, cuál es la causa y cuál es el remedio. Pero si se equivocan en las causas, o sea, si a uno el médico le dice que tiene gripa y uno lo que tiene es cáncer, está muerto. Y aquí hay un debate. Ahora, el problema es nivel que uno ni se imagina. Ah, no, claro, al más alto nivel. Yo, en ese dice la introducción, de hecha la ley, echa la trampa. Y ojo, mira hasta dónde está llegando el refinamiento de los corruptos. O sea, aprobar leyes y normas, la legislación colombiana, un otrocí de 900.000 millones de pesos. Es que no haya licitación, de eso es de lo que se trata en buena. Y poder manejar todo con sus amigos, exacto, con sus palancas. Con todo. Entonces, aquí tenemos que sincerar este debate. Entonces ha llegado, Vicky, a todos los directores de medios diciendo, deberíamos hacer un acuerdo en Colombia para que no se mencione nombre de corrupto o de gente terrenos en la batalla legal y la batalla política. O sea, los políticos debemos darle la cara a los casos de corrupción en los que terminen involucrados. Pero lo que hay que hacer no es echarlos a la cárcel. Bueno, también, pero o sea, que de verdad que es muy de los individuos, ¿no? Pedro Pérez, pero ¿y qué hay? El partido político de Pedro Pérez no responde, debe responder y debe sufrir un desgaste, y nosotros lo sufrimos en Bogotá. Durante varios días nadie sus años de cárcel por asesinato, o a sanear la política, que es para la política, y en los partidos, sí, dirigente político de cada partido pague con un desgaste. Hora de inaugurar con el alcalde o el gobernador las obras, ahí sí aparecen en las dos direcciones. Eso es lo que con sus listas. Es decir, le harían una investigación más.
es un asunto de las autoridades, ¿no? Pedro Pérez, y es individuos del asunto, pero políticamente primero deben responder los gobiernos. O sea, en este escándalo de corrupción de Odebrecht, el gobierno del presidente Santos, esos gobiernos deben responderle políticamente, etcétera, etcétera, y deberíamos saber, y ese partido político los colombianos deberían tener el inventario de los partidos políticos de momento de ¿Usted juicio. se ha puesto a hacer un ranking de los... Sobre eso lo que digo en esa introducción es el sector privado. Esto es bien importante decirlo. Hemos trabajado. Que están muy preocupados. Al sector privado. Ojo, poco podemos caer en el maniqueísmo. Sí. Pero eso medio siglo ha contado Alejandro Gaviria y Rudolf Gómez y Perry, para poner ejemplos, Vicky. Hubo un acuerdo, dicen ellos, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador dice textualmente Alejandro Gaviria, que los políticos les permitieran un manejo centralizado de la macroeconomía, o sea, gobernar como quisieran a cambio del clientelismo y la corrupción. Eso sigue siendo así. La mermelada es eso. Pero Santos siempre niega que la mermelada sea corrupción. Pero eso sí. Claro, ellos dicen muchas cosas, pero mire, yo les cuento en qué consiste la mermelada. A un congresista o a un concejal o a un diputado, el presidente o un gobernador o un alcalde le da derecho a definir un gasto público y le asigna una plata. Supóngase ustedes, le asigna 100.000 millones de pesos. Sí. Y ese congresista, pongamos el caso del congresista, se va a buscar un alcalde que necesite una inversión de 100.000 millones de pesos en cualquier cosa, sea más urgente o menos urgente, eso no importa mucho. Y escogen eso, a cambio de que el alcalde le ponga una votación a ese político. Pero además uno de los dos o los dos escogen al contratista, y el contratista se compromete a financiar la política del político que asignó el cupo. No me digan que eso no es corrupción. ¿Antes eran las familias en acción, por ejemplo? No, digamos que ese es un caso diferente. Que garantiza votos. Hablando también, claro. De todos modos, la política en Colombia, y ese es el acuerdo de hace medio siglo, es en buena medida un proceso extorsivo al elector, ¿no? O vota por mí o no le doy impuesto, o vota por mí o no le doy un contrato, y eso se ha ido generando porque ya no son solo los recursos públicos, sino los privados que entraron al juego. ¿Algún día le han ofrecido mermelada en este gobierno? No, yo creo que con la cara no los deja rimar. 12 del día 36, les pedimos a nuestros ingenieros y a todo nuestro equipo digital que nos ayuden a reportar, porque nos están diciendo que muy mala la señal, múltiples cortes en nuestro Facebook Live. Les pedimos a nuestros oyentes en todo el planeta que tengan un poquito de paciencia, que no se nos vayan. Ahí estamos tratando de retomar la transmisión. A veces es cuestión de las plataformas que prestan el servicio. ¿Qué dice, señor? Escúcheme, le amplío la respuesta anterior un tris. En parte no lo que acabo de decir, porque es que al político al que le da mermelada es el que se compromete a votar por ellos. O sea, esa es una relación de manguala. O sea, no es que a Pedro Pérez, el presidente de la República o el ministro de Hacienda, le asignen un cupo de mermelada gratis. No, es a los que les voten, o sea, a los que hagan parte del gobierno. Pero entonces en el Congreso reciben mucha mermelada todos. Mucha mermelada. ¿Cuáles son los de la mayor mermelada? No, eso a mí me cuesta trabajo saber, porque eso son cosas que no se tramitan en público, por supuesto. Y me imagino que cuando yo me acerco a cualquier corrillo donde pueda haber alguien en un asunto de esos, pues cambian de tema, ¿no? Pero la mermelada es inagotable, porque es el presupuesto, es una parte muy grande del presupuesto nacional, departamental y municipal. Todo el gasto público o una parte muy grande de él se hace con mermelada. ¿Quién reparte la mermelada? El alcalde o el gobernador o el presidente es el que determina, bueno, a través de sus funcionarios. Y mire usted un fenómeno. ¿Y en el Congreso Cristo o qué? No sé exactamente, realmente no tengo Lo veo mal en investigación de mermelada. Espéreme que dicen en el Facebook Live. Dicen por acá, Vicky, es verdad, estamos llenos de ladrones. Jorge Bueno Rodríguez, también ya están reportando que nuestra señal ha mejorado muchísimo. Ay, siquiera. Sí, no, ya estamos exactamente con 1152 seguidores en este momento de la transmisión en Facebook Live. Dicen por acá, Claudia López y el doctor Robledo son los líderes del pueblo, deberían estar juntos en la presidencia de Colombia. ¿Dónde va a estar la justicia de Colombia? ¿Hasta dónde va a aguantar? Daniel Rengifo Cardona. También están hablando en este momento de la mermelada y del contrato. El problema es quien decide que el contrato vale tanto. Juan Manuel Quiñones Gutiérrez. Julián Andrés Díaz Osorio dice, ellos se roban la mermelada. Hay muchos políticos y ladrones de cuello blanco, dicen también por acá, y siguen reportando, Vicky, que la señal ya está óptima para nuestra promoción. Bueno. ¿No le gusta la corbata? No, yo uso Lo veo sin corbata. Cuando fui profesor en la universidad solo me ponía corbata para los entierros. Después llegué al Senado y como el uniforme es con corbata me la pongo, pero también cuando no estoy en el Senado suelo no estar con corbata. Déjeme que tengo dos periodistas listos con noticia. Lucas, ¿dónde está?
Vicky, que estoy en el Capitolio Nacional, donde hace pocos minutos terminó una reunión entre parlamentarios colombianos y franceses en el marco de la visita de Estado del presidente francés François Hollande a Colombia. La diputada Frédérique Massat, quien encabeza la delegación que viajó desde París, respondió a las críticas del expresidente Álvaro Uribe y del Centro Democrático sobre esta visita de Estado y aseguró que se trata de una muestra de apoyo del Estado francés al proceso de paz con las FARC, sin pretender ingerir indebidamente en la política nacional. Escuchemos la traducción de lo que dijo la diputada. Les recuerdo que estamos aquí en apoyo al presidente, al Senado, a la Cámara de Representantes, en conexión con el proceso de paz. No estamos aquí para dar lecciones ni para ingerirnos de ninguna manera en los asuntos internos de Colombia. Estamos aquí para apoyar la paz. En esta reunión, Vicky, también se habló sobre el acuerdo de doble tributación entre Colombia y Francia y la necesidad de que sea ratificado cuanto antes en el Congreso de la República. 12 del día 39, Fabián Romero. Vicky, una noticia con los problemas que diariamente pues ya los bogotanos estamos acostumbrados y son los trancones. Esta mañana reportábamos uno muy grande que se presentó en el sector de La Calera. A mí me tocó 1:36. Pues, sí, no, usted la semana pasada estábamos hablando que usted lo vivió en carne propia y pues es una situación que ya tiene bastante aburridos a las personas que desde este municipio llegan a Bogotá. Esta mañana hubo un accidente de tránsito, después se cayó un árbol sí. Y en este momento hay uno en el sector de Castilla, en el suroccidente de la capital, en la avenida Ciudad de Cali, desde la calle 12 hacia el sur. Un motociclista lamentablemente falleció y pues el trancón llega hasta Patio Bonito, así que mucha paciencia para las personas que están en este sector de la capital. Senador Jorge Enrique Robledo, usted quiere ser presidente de la República, ya ha anunciado su candidatura. ¿Aceptaría el apoyo de las FARC? Lo que he dicho sobre ese tema es Vicky, mire. En el Polo, cuando lo constituimos, dijimos dos cosas: no a la lucha armada y sí a un proceso de paz negociado. Cuando arranca el proceso lo hemos respaldado todo el tiempo, ahí hemos estado acompañando el sí, etcétera. Estamos acompañando las normas nuevas que se están aprobando y pienso que el próximo presidente de Colombia, cualquiera que él sea, debería respetar esos acuerdos, entre otras cosas, a ver si superamos este debate. No nos podemos quedar toda la vida discutiendo este tema, porque hay otros temas de que hablar. Esa es la primera cosa. Pero lo otro que también es claro es esto, Vicky: ellos son un proyecto distinto al nuestro. O sea, sobre esto se calumnia, dicen, no, es que el Polo y las FARC son la misma cosa. No es verdad. Ellos son un proyecto distinto al nuestro. Y yo no lo veo en este proyecto, no los veo en este proyecto que estamos promoviendo. Pero ojo, que no se entienda esto como que no se les den todas las garantías para que ellos tomen. Cuando usted dice no los veo, es que no los ve apoyándolo a usted. No, porque hay otras maneras de pensar y otros puntos de vista. Por ejemplo, han expresado que quieren un acuerdo solo en torno al tema del proceso de paz y han hablado de un proyecto de ¿cómo se llama? El gobierno de transición. No, nosotros el Polo no está en eso, pero repito, bueno, que tengan eso sí las garantías para reintegrarse a la vida civil y armen el proyecto que quieran. Y estaría el de ellos, claro. Y estaría también de acuerdo, senador, que estuvieran en el Congreso de la República, o si usted es presidente, ¿nombraría alguno en su gabinete? Pues si no son parte de mi proyecto político, no voy a nombrar a ninguno del gabinete. O sea, uno gobierna con los de su proyecto político. Eso es una cosa que se cae de su peso, porque hay razones programáticas y conceptuales que son las que definen uno con quién gobierna. Ahora, que estén en el Congreso, eso es parte de los acuerdos y nosotros hemos esa llegada de tipo electoral. Pero bueno, creemos que el desarme de las FARC, terminar el proceso, necesitamos incluir otra serie de aspectos, o si no, pues eso no se va a dar. Su relación con Santos, de 1 a 5, ¿cómo está? 0. ¿0? ¿Siempre ha sido 0? Siempre he sido 0. O alguna vez me invitó a comer a su casa estando yo llegado a su apartamento, habiendo llegado yo al Congreso en el primero o el segundo año hace mucho rato, y de allá acá nunca en mi vida lo he visto. Lo cancelaron. Sí, pero tiene su mundo y yo tengo otro mundo, y pues además son bien contradictorios. Yo creo que esa es una cosa bien sabia, que es lo mismo que me pasa con el doctor Uribe también, con Álvaro Uribe. Además, pero a veces dicen que ustedes se acercan en el Congreso. Dicen muchas cosas, pues es más lo que hemos divergido en el Congreso que lo que hemos coincidido, la verdad es esa. Lo que pasa es que en los medios estas cosas se manejan. Ahora, yo con él tengo una relación cordial en el Senado, como es obvio, pues esto no puede ser de otra manera, pero hemos tenido ya más de un roce en relación con proyectos de ley, varios, porque finalmente nosotros con Santos no tenemos sino una coincidencia,
Coincidimos en el tema de la reforma tributaria y uno coincide como coincidimos en el gobierno de Uribe con César Gaviria Vicky en ciertas cosas, a pesar de nuestras grandes diferencias. O sea, eso es concreto, pero lo determinante con ellos dos son las inmensas diferencias que tenemos. Trump, si yo hubiera sido gringo no hubiera votado. Ni por Trump ni por Hillary Clinton, es lo primero que debo decir, porque pero no pienso yo. ¿Qué hace? Bueno, no, uno puede votar en blanco. Hay una señora verde, por ejemplo, que también hubiera podido de pronto votar por ella, porque yo creo que uno no debe escoger entre el SIDA y la hepatitis B. Ese es un gracejo, pero que es muy gráfico en el sentido de las cosas. Ahora, hay confusión sobre Trump. Entonces, por ejemplo, se dice, no, es que Trump va a acabar con el libre comercio y los TLCs. No, lo que va a hacer Vicky es empeorarlos. Él no está por acabar con el TLC con México, de pronto el día de mañana con Colombia, sino por hacerlo peor para los mexicanos y mejor para las transnacionales gringas. Entonces, ¿cuál es el truco de Trump? Si aprovecha del inmenso descontento ciudadano en Estados Unidos contra la clase política, y tienen toda la razón al descontento, contra el libre comercio, y tienen toda la razón al descontento, y monta la vivatada de presentarse como distinto cuando realmente no lo es. No se nos olvide que es el hombre del Partido Republicano, que es uno de los dos partidos que ha mal gobernado a Estados Unidos toda la vida, ¿no? Y además dice que le quitan el poder a Washington, pero se lo da a Wall Street, lo que no sé qué es peor. Y a Washington, lo que pasa es que el nuevo Washington es Trump y sus compadres, ¿cierto? Porque ellos son los mismos y el Partido Republicano es la mitad de Washington. ¿A usted le gustaba más Sanders? Sí, yo tengo unas ciertas simpatías con la causa de Sanders. Dijo cosas importantes. Por ejemplo, señaló una cosa que hay que volverlo debate, y lo voy a volver debate en la campaña electoral. Es el tema del sector financiero. O sea, no es que yo no estoy por acabar con la propiedad privada en Colombia ni nacionalizar la economía, pero uno sí se hace preguntas. ¿El sector financiero debe estar en muy buena medida al servicio del país y respaldar el desarrollo nacional, o deben ser sectores financieros como el norteamericano que lo que hagan es exprimir al país y ponerlo al servicio de ellos mismos, mientras que hay unas necesidades muy grandes del sector real de la economía? Usted va a poner, por tanto, en el tapete lo que me parece que era ese economista griego, Acemoglu, llamaba la élite extractiva. Usted quiere acabar con la élite extractiva. Pues sobre todo, digamos, para ser más prácticos, acabar con los malos gobiernos, y ahí me refiero a todos ellos. Estoy diciendo, no más los mismos con las mismas. Aquí han gobernado los mismos desde hace medio siglo, los mismos, hoy representados la mitad en la Unidad Nacional y la otra mitad en el Centro Democrático, y eso es lo que hay que derrotar. Es que no se hace misa católica con cardenales protestantes o culto protestante con cardenales católicos. Las cosas hay que cambiarlas, y bueno, ahí es que derrotar a quienes han mal gobernado al país. ¿A qué edad canó? Temprano. ¿Sí? Temprano, porque mi padre Vicky canó desde muy joven también, entonces desde bastante joven. ¿Pero qué edad es joven? Pues no, lo que pasa es que le empiezan a uno a aparecer, y uno sí en el espejo se va dando cuenta. ¿Y usted se preocupó o no? No, me dice como el loco, además porque como me crié con un padre al que fue canando. Entonces dijo, a esto me tocó. O sea, uno no se da al final cuenta de esa particularidad. ¿De cuando queda blanquito? ¿Y le han dicho tiñas el pelo? Sí, alguien me dijo un día, pero no, yo no me imagino, porque además mi mamá se teñía el pelo. Y eso era un suplicio para ella todos los sábados de la vida, y ahora no sé qué números. Y eso yo decía, yo no puedo creer en eso, ¿cierto? Entonces, por otras muchas razones. La primera es porque si soy así, así soy. Pero además eso es un camello espantoso, meterse en la tintura del pelo, y que me imagino que usted lo sabrá, con sus rayitos. A mí no me metan esos líos, pero sabe del tema, porque sabe que los videos son rayitos. Sí, mi casa era como una especie de centro de la moda, y se hablaba mucho de esas cosas. Entonces estoy informado. Alguien decía, y yo en eso estoy de acuerdo, nada de lo que sea de los seres humanos le debe ser a uno ajeno. Yo puedo leer unas vanidades o una revista Vogue o cualquier cosa de esas, si lo que me toca en ese momento es esa, la leo y listo, y no hay problema. Pues un pedacito, no sé, en un avión o en un consultorio de un médico, lo que esté por ahí, le pego su mirada. Bueno, cuéntenos una cosa, ¿con qué se divierte usted? Con mi familia principalmente, o sea, yo soy una persona, soy bastante casero, digamos. Entonces ahora tengo una nieta como bellísima, como todas las nietas, y con solo verla estoy, eso ya es felicidad. Estoy ya de fiesta, ¿sí? Normalmente los domingos almorzamos en el apartamento, de pronto salimos, viajamos cuando se puede. ¿Cómo le dice la nieta? Viajamos.
La vieja me dice abuelo. Abuelo, ¿y usted qué? ¿Cómo le dice? No me lo imagino yo a usted así todo consentidor. Me controlo un poco, no mentira, sí, le digo de todo, porque bueno, sí es una belleza y esta es bueno, todas las nietas son bellísimas, pero esta es especialmente, sí, esta es divina. La canción que le gusta. La canción, yo no tengo canción así predilecta, disfruto en general todas las músicas, si suena un jazz, suena una música clásica, suena una ranchera, suena un vallenato, etcétera, todo pero eso. No tiene una canción pero en yo la no, vida. Es que yo no soy muy de la música, digamos, como otras, pero yo soy más de la lectura. Y entonces se sabe un poema. No, tampoco, no soy de poema. Se lo tiene que aprender para la campaña, sí, ¿no? me va a tocar, porque además los periodistas hacen las preguntas más raras del mundo. ¡Más tontas! No, tontas no. Que uno no tiene en la cabeza y de qué color es el que le gusta, ¿cierto? Eso, que sí. No sé qué dice más. Sí, si usa pantaloncillo largo, corto. Yo no a propósito. muy preparado, largo. Doctor Jorge Enrique Robledo, mil gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos.